este audio está diseñado especialmente para que puedas dormirte. Solamente el audio. No hacen falta imágenes de cascadas ni de unicornios azules surcando el espacio. La idea es que puedas escuchar este audio ya con los ojos cerrados y que logre hacerte dormir. ¿Cómo voy a lograr esto? Contándote una historia, así como nos contaban a nosotros de pequeños o incluso como nosotros podemos llegar a contarle a nuestros niños. Porque es la mejor, y me atrevo a decir la única manera de hacer que puedas dormirte. Me vas a escuchar divagando, me vas a escuchar contando cosas que quizás no tienen mucho que ver entre sí. Incluso me vas a escuchar hablando de muchas cosas diferentes antes de llegar a contar la historia. Pero quédate tranquilo o tranquila. Está todo pensado. Es todo a propósito para lograr que te puedas dormir. La idea es distraer la mente. La idea es que tu mente se concentre en principio en lo que le estoy diciendo y luego se aburra y prefiera dormirse. Es la única manera, no hay meditación, no hay sonidos relajantes. La que decide cuándo nos dormimos es nuestra mente. Cuando la mente decide ponerse en stand-by, vamos a dormirnos. Cuando la mente decide que no hay otra cosa más importante, allí es cuando vamos a dormirnos. Es por eso que hay que engañarla, es por eso que hay que lograr que decida que no hay otra cosa más importante que dormir. Incluso que lo que está escuchando ya no es importante. Que lo que está escuchando no es más importante que recargar baterías, que dormir, que descansar. Te invito a que me escuches, no una vez, sino durante un tiempo, como para ir acostumbrando a tu mente, como para ir acostumbrándote a mi voz noche tras noche. De esa forma, estoy casi seguro que vas a poder dormirte. Hola, ¿cómo estás? Espero que ya estés en posición horizontal, espero que ya estés recostado, espero que ya estés recostada, espero que ya estés con los ojos cerrados, a punto de salir en busca del sueño. Y no en busca del sueño americano, que también podría ser, ¿no? Que salgamos en busca del sueño americano estando casi dormidos. Bueno, tendremos que estar bastante despiertos para salir en busca del sueño americano. No lo veo conveniente salir dormidos. Es más, no veo conveniente salir dormidos en general, nunca. Si no, seríamos una especie de sonámbulos y correríamos riesgos si saliéramos dormidos. Cuando estamos dormidos es preferible quedarnos dentro, ¿no? Dentro de nuestra casa o dentro de la morada que nos esté acogiendo en ese momento. Dentro de la morada en la que estemos residiendo en ese momento, o por lo menos durmiendo. Quizás no estamos residiendo en la morada en la cual estamos durmiendo. O quizás no estemos durmiendo en la morada en la cual estamos residiendo, que sería más o menos lo mismo, ¿no? No estar residiendo en la morada en la cual estamos durmiendo sería más o menos lo mismo que no estar durmiendo en la morada en la que estamos residiendo. Sería como lo contrario, ¿no? O sea, estamos durmiendo en una casa ajena y no estamos durmiendo en nuestra casa. Es más fácil de explicar así. Pero bueno, no salgas por las dudas, ¿sí? No salgas si estás durmiendo. No te conviene salir. Te conviene quedarte. Y no creo igualmente que estés durmiendo ya y me estés escuchando. Si me estás escuchando conscientemente,
significa que todavía no estás durmiendo. Si ya estuvieras durmiendo, no me estarías escuchando, o por lo menos no estarías consciente que me estás escuchando. Entonces, como todavía no te has dormido, es que estás escuchando este podcast. O sea, porque no te has dormido o porque no te puedes dormir o hermano soñador, es que estás escuchando este podcast. Este podcast es un podcast para dormirse. Es un podcast en el cual voy a contarte una historia. Es un podcast en el cual voy a hablar de cualquier cosa. Voy a decir cualquier cosa. Quizás no haya un hilo conductor, o quizás sí, depende cuál sea el día, pero todo, como decía al principio, está pensado a propósito. Todo tiene el objetivo en principio de distraer tu mente, de engañarla, para que deje de procesar esas ideas que ahora mismo no te dejan dormir. La idea es también tranquilizarte, la idea es también acompañarte. Muchas de las personas que escuchan este podcast y se han comunicado conmigo me han comentado, me han contado incluso, ya que tienen menos letras, quizás es mejor contar que comentar. Y más aún cuando uno lo que cuenta es dinero, ¿no? Es mejor contar dinero a que comentar dinero. No me imagino a nadie comentando dinero, comiendo dinero en todo caso. No, bueno, comentando sobre dinero puede ser. Pero bueno, en fin, las personas que me han contado acerca de sus experiencias escuchando el podcast, me hablan de que el podcast los tranquiliza, que les hace compañía, que de alguna manera los ayuda a poder dormir. Vos imaginate que yo soy una persona que está ahora mismo a los pies de tu cama, haciéndote compañía y hablándote de cualquier cosa con tal de distraerte, porque quizás has tenido un día malo y necesitas a alguien que te haga compañía, alguien que te hable de cualquier tema, alguien que te hable bobadas para sacarte de ese lugar en el cual no parás de procesar todo lo que has vivido en el día o no parás de procesar un montón de ideas pendientes. Hay quizás una relación directa entre la ansiedad y el insomnio. Es por eso que vamos a intentar superar esa ansiedad a partir de escuchar una historia que voy a contar aquí. Una historia como se contó siempre. Una historia para dormir, como le contábamos a nuestros niños, como quizás a nosotros nos contaban de niños. Si este podcast te sirve, podés pasar por patreon.com/podcast para dormirse y allí colaborar con el sostenimiento y colaborar con la longevidad de este podcast, más que nada para que este podcast continúe online, ¿sí? Y continúe por mucho tiempo. Esperemos, ¿no? Que así sea. Por lo tanto, déjame que te cuente una historia. Esta historia habla de los pajaritos en el cielo, ya que estábamos hablando de los pajaritos en el cielo recién. Podemos llegar a hablar de los pajaritos en el cielo en formato de historia y podemos llegar a dedicarle una historia, no una materia, historia, ¿sí? ¿Qué sé yo? Sigue existiendo la materia historia enseñando cosas que ya nadie quiere saber, de las que ya nadie quiere acordarse, ¿no? Y no porque hayan sido cosas malas. Bueno, ojo, muchas veces la materia historia enseña cosas malas o recuerdos malos, ¿no? Porque en una materia, en la universidad, en el colegio, donde fuera, cuando se enseña historia, se recuerdan cosas buenas y cosas malas. Realmente no sé cuál es el sentido de recordar
cosas malas, o de recordar cosas buenas, que de última no nos ayudaron en absolutamente nada, o que no tienen nada que ver con nosotros, ¿no? Una batalla de hace 200 años. No, porque forma parte del espíritu nacional, porque forma parte de la historia de nuestro país. Y yo tengo una firme creencia que habla de la mente, y es por eso que estoy haciendo este podcast. Para mí la mente se maneja sola. Para mí la mente no es posible controlarla. Para mí es posible orientarla, marcarle más o menos el camino, decirle por dónde tiene que ir, y la mente sola se da cuenta o decide qué es lo mejor para nosotros. Pero las decisiones pasan solamente por ella. ¿En qué se basa para poder decidir qué es lo mejor para nosotros? Bueno, básicamente en todo lo que nosotros le hemos dado a lo largo de la vida y todo lo que le seguimos dando, o sea, de la forma en la que seguimos alimentando la mente. Estoy hablando de alimentarla con conocimientos, con información. Y cuando digo información, no necesariamente hay que ver un canal de noticias, ¿sí? Porque de hecho eso es todavía peor que no informarse con nada. Cuando hablo de información, no digo noticias, sino que digo cualquier tipo de información, ¿sí? Qué sé yo, desde cómo cocinar una torta, desde cómo cocinar un pastel de cumpleaños, a un tutorial acerca de cómo lavar el auto. Todo eso es información. Cualquier tutorial, cualquier cosa que aprendamos es información. Leer una biografía de alguien, leer un libro, cualquiera sea él, es información. Hablar con el vecino acerca de con quién se acuesta la de la vuelta, también es información. Toda esa información, todo lo que nosotros incorporemos, todos los datos nuevos a los que lleguemos, será información con la cual nosotros nos alimentaremos de una forma u otra. Y toda esa información será la que marque en el futuro cómo se comporte nuestra mente. ¿Se entiende? Hay cosas que no podemos cambiar, que tienen que ver con el pasado, tienen que ver quizás con nuestra genética, tienen que ver quizás con nuestros padres, con nuestra infancia, en la que nosotros no teníamos decisión. Pero sí podemos tomar la decisión de cambiar la información que incorporamos a partir de ahora. Eso significa que podemos decidir qué ingresamos a nuestra mente a partir de ahora. Y eso será lo que influirá directamente en las decisiones que tome nuestra mente en el futuro. Y quizás en la ansiedad que pueda llegar a sufrir o no nuestra mente en el futuro. ¿Se entiende? Entonces, si bien no podemos decidir estudiar historia o no, bueno, sí podemos decidir estudiar historia, ¿no? Ir a estudiar un profesorado de historia, por ejemplo, en la universidad. Eso ya sería una decisión propia. Pero no podemos decidir, si estamos en el colegio, estudiar o no historia. Es una materia que nos imponen, ¿no? Como muchas otras materias que nos imponen. Pero lo que podemos hacer es intentar en el resto no en el resto de materias, sino el resto de información que vayamos a incorporar, seleccionarla y alimentarnos siempre de cosas buenas y nutritivas. Te vas a dar cuenta cuáles son las cosas buenas y nutritivas. O sea, escuchar una noticia acerca de cómo los políticos son corruptos seguramente no te sirve de mucho. Seguramente no te sirva de nada. Seguramente no colabora demasiado con el tipo de información que estás ingresando a tu mente. Y seguramente no contribuye demasiado con nada. Y vos me dirás, no, pero tengo que estar informado, tengo que saber a quién voy a votar.
en las próximas elecciones, tengo que saber quién me va a representar. Y yo te diré, sin ánimos de que este programa se convierta en un programa político, ni mucho menos. Yo no creo que cambie mucho tu situación porque el político que gobierne tu país sea uno u otro. La mayoría de las veces no cambia demasiado nuestra vida para el afuera, pero sí cambia para el adentro consumir todo ese tipo de información. Muchas veces pienso y digo, ¿en qué beneficia a una persona enterarse que mataron a otra a 500 kilómetros de distancia, por ejemplo? Que le robaron a una persona y la mataron a 500 kilómetros de distancia. Bueno, tenemos como un morbo por ver ese tipo de noticias y es por eso que los canales desarrollan ese tipo de noticias, pero créeme que no te sirve de absolutamente nada. Lo único que hace es colaborar negativamente con la información que tiene tu mente y colaborar negativamente con esa orientación que queremos darle a nuestra mente. Seguramente contribuye de forma negativa, es por eso que tenemos que intentar obviar esas cosas y tenemos que intentar obviar, o por lo menos seleccionar, toda la información que vamos a introducir en nuestra mente, que vamos a introducir en nuestro cuerpo, que vamos a consumir. Toda esa información va a ser la que tarde o temprano influya en nuestros estados mentales, como puede ser obviamente el insomnio, la ansiedad, muchas otras cosas que tienen que ver con las ideas que procesamos y con lo que pensamos. Me parece que nada tiene que ver esto con los pajaritos en el aire, pero bueno, al fin y al cabo es algo que tenemos que saber. Es algo que yo pienso y es algo que me parece que tiene como que lo podemos justificar con determinadas actitudes o con determinadas acciones que tiene nuestra mente. Es posible justificar esta teoría que yo tengo. La mente se maneja sola y es necesario orientarla. Reitero, si no la pudiste orientar hasta ahora, si tuviste determinado tipo de vida que quizás te orientó de una forma que quizás no es la adecuada o no es la forma que vos querías, todavía estás a tiempo, tenés toda tu vida para incorporar conceptos nuevos y así como la película Intensamente, ¿no? La película de Disney, en la cual vemos unos muñequitos que parecen estar dentro de nuestra mente y de alguna manera seleccionan o administran el espacio disponible que tenemos en la mente. Quiero que pienses que tu mente funciona de la misma forma y que tenés una cantidad de espacio disponible dentro de la mente y que tu mente por sí misma almacena o descarta la información que no le sirve. Si tenemos mucha información que no nos sirve, pero la mente no lo sabe, la mente utiliza esa información para vivir y para tomar decisiones, incorporemos más información y más información de la buena, no malas noticias, no información que no tiene sentido. ¿De qué nos sirve saber con quién se ha acostado la vecina de la vuelta?
Bueno, ojo, quizás queremos seducir a la vecina de la vuelta y quizás nos sirve de mucho saber que la vecina de la vuelta está con alguien, ¿no? Justamente para no cometer el error de ir a querer seducir a una persona que se está acostando con otra. Eso nos puede costar una golpiza. Si elegimos seducir a una persona que se está acostando con otra, hagámoslo bajo nuestra propia responsabilidad. Es preferible, con la cantidad de vecinas que uno tiene y que no conoce, es preferible elegir otra vecina que esté soltera. Entonces, bueno, quizás sea información relevante saber con quién se está acostando la vecina. Pero más allá de esta realidad que tiene que ver con quién uno se quiere acostar, se entiende a lo que voy, ¿no? Hay mucha información que no nos es beneficiosa y incluso nos es perjudicial. Por lo tanto, bueno, vamos a darnos cuenta, seguramente, cuál es la información que nos sirve y cuál es la que no. Reitero, no estoy hablando solamente de noticias cuando digo información. Cuando digo información hablo acerca de todo lo que podamos incorporar, todo aquello que llega a nuestros oídos, todo aquello que llega, que se nos pone delante de los ojos, todo aquello que decidimos consumir y aquello que no. En fin, qué frase, ¿no? En fin, como diciendo, bueno, resumiendo o cambiando de tema. Porque, en fin, sería como una cosa así de resumir, ¿no? Pero en realidad es cambiando de tema. La mayoría de las veces mucha gente lo utiliza para cambiar de tema. Qué sé yo, como para decir, bueno, resumamos esta temática de la cual venimos hablando y sigamos con otra. Por ejemplo, con los pajaritos del cielo, con los pajaritos en el cielo, con las aves volando en el cielo. ¿Qué podemos contar acerca de las aves en el cielo? Bueno, podemos contar la historia de un ave o de varias aves, ¿no? Cuando uno dice ave, hay muchas aves que no vuelan. Dice yo, está la gallina, por ejemplo, que no vuela. Hay un montón. Qué sé yo, el pato, por ejemplo. El pato es un ave que poco vuela. No es cuestión de que ande migrando. Es una ave pesada, ¿no? Qué sé yo, el cisne. Al cisne le gusta ir nadando, no le gusta volar como a la paloma, por ejemplo. Entonces, bueno, las aves son todas, no son solamente las que vuelan. Yo al principio de este episodio hablé de los pajaritos. Los pajaritos son, no sé cómo explicarte qué son los pajaritos. Bueno, son los pajaritos, son pájaros chiquitos, por eso uno le dice pajaritos. El pájaro termina siendo una especie de ave, ¿no? Incluso no es como para generalizar, porque el pájaro es determinado tipo de ave. ¿Qué sé yo? Hay aves cuyo nombre es, por ejemplo, pájaro carpintero. Pájaro, el pájaro me parece que sería algo así como una ave pequeña, ¿no? Como sería como un subgrupo dentro de las aves. Dentro de las aves estaría el grupo, no sé, de los pájaros y otras. Y otros grupos que realmente desconozco, no soy un experto en aves, ni tampoco pretendo serlo, porque no vamos a eso hoy. Hoy íbamos a hablar de los pajaritos en el cielo, por lo tanto, hablemos de eso de una vez por todas y no busquemos conocer mucho sobre aves, porque quizás luego nos convirtamos en expertos en aves y, qué sé yo, no queríamos convertirnos en expertos en aves. Sin embargo, termina siendo como una cosa así, sin querer. Yo tenía un amigo, por ejemplo, que no podía leer nada ni hablar de nada porque enseguida como que se fanatizaba y se volvía experto de las cosas sin quererlo, sin buscarlo. Incluso a veces queriendo negarse
a volverse experto en algo. Mi amigo no podía enterarse de nada, no podía buscar información acerca de nada. Es más, tenía en su teléfono y en todos lados tenía Google bloqueado. Era una persona cuya necesidad de información le jugaba en contra. A él le gustaba mucho buscar información sobre cosas y enseguida se volvía un experto sobre cualquier cosa de la que estuviera averiguando. Eso, reitero, le jugaba en contra, en principio porque él no quería hacer eso y estaba más allá de él, ¿no? Era algo que él no quería hacer y terminaba haciéndolo como, qué sé yo, sin quererlo. Los psicólogos no podían explicar demasiado por qué ocurría esto y él terminaba volviéndose un experto en temáticas que realmente mucho no le interesaban. Incluso él terminaba volviéndose experto en temáticas que no le gustaban. No estoy hablando solamente de temáticas cuyo interés no era relevante para él, por ejemplo, qué sé yo, la cocina, sino temáticas que no le gustaban, como por ejemplo las aves, ¿no? A él no le gustaban las aves. De hecho, sentía como que las aves como que no tenía demasiado sentido que existieran. Porque decía, ¿para qué van a existir las aves si nosotros somos seres humanos y no las aves están en el cielo y nosotros acá en la tierra? ¿Y para qué queremos aves? Para él, la vida giraba en torno al ser humano, ¿no? Un poco egocéntrico su pensamiento y además un poco centralista, como quien dice. Pensaba que el ser humano era todo en el planeta Tierra y que solamente él, no él como persona, sino solamente el ser humano, era como que todo tenía que girar en torno al ser humano y todo lo que ocurría en la Tierra tenía que ser para y por el ser humano. Entonces no entendía cómo podía llegar a ver aves en el cielo. No entendía cómo podía llegar a ver aves, porque decía, bueno, las únicas aves que sirven son aquellas que le pueden llegar a brindar un servicio al ser humano, y el pájaro carpintero, por ejemplo, no le brinda ningún servicio. O sea, él no podía ir a ver al pájaro carpintero y pedirle que el pájaro carpintero le fabricara una mesa de luz. El pájaro, cuyo nombre lo indica, es carpintero. Por lo tanto, tendría que saber manejar la madera y crear muebles de madera. Sin embargo, no lo sabe. Y bueno, mi amigo despotricaba contra ello, ¿no? Ello le molestaba. No sabemos todavía si le molestaba el pájaro carpintero o le molestaban las aves. O le molestaba su manía de aprender todo lo que se le cruzaba por adelante. Pero bueno, qué sé yo. Allí sigue él siendo experto en varias cosas hoy en día. Cosa que le puede llegar a jugar a favor. Eso es lo que no entiende. No creo que le juegue en contra el hecho de ser experto en varias cosas. Para el futuro, seguramente le juega a favor. De hecho, para el mercado laboral le jugará a favor. Quizás le juegue en contra porque tiene su cabeza que está allá y no entra un conocimiento más. De la cantidad de conocimiento que tiene en su cabeza, no le entra un conocimiento más. Entonces, en ese sentido, su cabeza puede explotar en cualquier momento. Pero literalmente, o sea, yo creo que la gente con cabeza grande es aquella gente que tiene demasiado conocimiento. Es como cuando uno tiene un almohadón y le mete mucho relleno y el almohadón está como que explota, ¿no? Por la cantidad de relleno que tiene dentro. O peor aún, un globo. Un globo que puede estirarse y estirarse y estirarse de acuerdo a la cantidad de aire que le metamos dentro. Por lo tanto, la cabeza humana es más o menos igual, ¿no? Cuanto más conocimiento tengamos, más grande la cabeza. Y
la cabeza también corre riesgo de explotar, así como corre riesgo de explotar el globo, corre riesgo de explotación la cabeza humana cuando tiene mucho conocimiento, cuando tiene demasiado conocimiento. Tal es así, o sea, el conocimiento en la cabeza humana ocuparía un lugar físico, ¿no? Y se iría acomodando allí en determinados lugares. Y bueno, de acuerdo a la cantidad de conocimiento que vayamos incorporando y de acuerdo a la cantidad de conocimiento que nos reemplace, porque podríamos aprender a andar en bicicleta con rueditas. Y una vez que aprendemos a andar en bicicleta sin rueditas, obviamente el recuerdo acerca de cómo andar en bicicleta con rueditas se esfuma. Uno reemplaza al otro. Entonces ese otro conocimiento no ocuparía un lugar nuevo, sino que ocuparía el lugar que ha dejado pendiente o el lugar que ha dejado libre el otro recuerdo que se ha esfumado, porque no tiene sentido saber andar en bicicleta con rueditas y además saber andar en bicicleta sin rueditas. Es como que no tiene demasiado sentido tener los dos conocimientos. Pero muchos otros conocimientos sí tiene sentido tenerlos en paralelo. Es por eso que uno cuando tiene demasiados conocimientos en su cabeza se agranda para que esos conocimientos entren, ¿no? Así como el gas natural comprimido a presión entra dentro de los tubos y así entran los conocimientos en nuestra cabeza. Por lo tanto, para mí, las personas que más conocimientos tienen en su mente, en su cerebro, en su cabeza, son las personas de cabeza más grande. O también puede ocurrir que las personas de cabeza más grande son las que tengan más lugar para guardar esos conocimientos. Que no necesariamente ese lugar puede estar lleno. Quizás ese lugar está vacío y las ideas retumban allí dentro, ¿no? Y hacen eco de tan vacío que está el lugar. Pero bueno, nunca pude ingresar a la cabeza de nadie. Por lo tanto, no sé si esto es real o no es real. También tengo otra teoría que tiene que ver con el sueño, ya que estamos aquí intentando dormirnos. Y tiene que ver con que las personas que más duermen, aquellas personas a las que les gusta dormir muchas horas, incluso más de lo común, más de las 8 horas normales, o que cualquier momento lo utilizan para poder dormir, que ellos tienen un rato libre y se duermen una siesta, están en casa y en vez de hacer algo, se duermen, se acuestan a dormir. Esas personas para mí son las personas más inteligentes. Uno cuando duerme lo que hace es recargar energías, ¿no? Recargar baterías, así como un teléfono, cuando uno lo enchufa, bueno, estamos como enchufados cuando dormimos. ¿Cuándo es que necesitamos dormir? Bueno, cuando gastamos mucha batería. Un teléfono necesita recargar su batería cuando es muy utilizado, ¿no? Cuanto más se utilice el teléfono, más batería gastará y más rápido o más tiempo tendremos que estar recargándolo. Bueno, yo creo que con la mente pasa absolutamente igual. Las personas que duermen mucho, que necesitan recargar mucho su batería, es porque han gastado mucho su batería, es porque han consumido mucha batería. ¿Cuál es la batería? Bueno, la energía mental, ¿sí? Entonces, aquellas personas que duermen mucho son aquellas personas que utilizan más el cerebro. Son aquellas personas que gastan muchísima más energía y necesitan recuperar. Son aquellas personas que tienen más ideas, que son más creativas, que son más inteligentes, que razonan más, que utilizan más su cerebro y su mente. Es entendible, ¿no? Por lo menos es justificable
desde el punto de vista de la hipótesis, es posible justificar dicha hipótesis. O sea, si uno tiene que recargar batería, cuanto más utiliza esa batería, durmiendo recargaríamos nuestra batería enérgica, ¿no? Nuestra batería que tiene que ver con la energía. Por lo tanto, bueno, aquellas personas que más duermen son las personas que más gastan. Por eso necesitan recargar más. Son las personas que utilizan más el cerebro, que utilizan más la mente, que gastan más energías. Y es por eso que tienen que estar recargando todo el tiempo, porque todo el tiempo están gastando. No está mal. Yo creo que puedo llegar a cambiar la ciencia y puedo llegar a cambiar la historia de la humanidad con esta hipótesis. Así que cuando veas a alguien dormir mucho, no le digas que no le gusta trabajar y que solo le gusta dormir, sino que piensa que estás ante una persona más inteligente que tú. Esta teoría puede llegar a tener como su teoría que la contrarreste, o que la acompañe, o que la mejore. Quizás aquellas personas que duerman mucho son aquellas personas que necesiten recargar mucha más batería, porque sí han tenido un gasto, o porque sí gastan habitualmente mucha más energía que los demás. Pero quizás no sea mental, quizás sea física. Cuando uno duerme tiene que recargar energía en general que puede llegar a ser utilizada por el cuerpo o por la mente. Que puede llegar a ser utilizada, punto. En realidad lo que nos tiene que quedar claro es que el cerebro y la mente utilizan energía. Por lo tanto, qué sé yo, si tenemos mucha actividad cerebral, si tenemos ansiedad, si tenemos muchos pensamientos, muchas ideas que procesamos habitualmente, todo eso gasta energía. Por lo tanto, aquellas personas que duermen más seguido quizás también tengan una elevada actividad cerebral, pero también existe la posibilidad de que tengan una elevada actividad física, por ejemplo, no solamente mental. Y por eso necesiten dormir más y por eso necesiten recargar más baterías. Así que cuando te encuentres con alguien que duerma mucho, no solamente puede ser que sea muy inteligente, sino también puede ser que sea que haya gastado mucha energía a nivel físico, ¿no? Que sea, por ejemplo, un jugador de fútbol o que guste hacer deporte. En realidad, si te encontrás con alguien que duerme mucho y sabes y tenés la certeza de que no hace mucha actividad física, yo te diría que consideres la posibilidad de estar hablando con alguien más inteligente. Porque si no hace actividad física, por algún lado está gastando energía. Y seguramente esa energía la gaste a nivel mental. Entonces, más actividad mental, más necesidad de recargar o necesidad de recargar más tiempo. Es por eso que duerme mucho. No creas que es una persona que no le gusta trabajar o que no le gusta hacer nada. Simplemente es una persona que es más inteligente que tú. O quizás está loco. Entonces duerme mucho porque, claro, procesa mucha información a nivel cerebral todo el tiempo. Quizás información que no tiene que procesar o que no debe procesar. Por lo menos eso pensamos nosotros los cuerdos. Pero quizás no seamos nosotros los cuerdos. Quizás la gente que está loca no esté del todo loca. Y quizás seamos nosotros los que estamos locos por vivir en la forma en la que vivimos y ellos
no nos entiendan. En fin, volvamos a las aves del cielo, ¿no? Aves que dibujan corazones en el cielo. Aves que dibujan formas en el cielo. Pajaritos, pájaros carpinteros que dibujan utensilios de carpintería en el cielo. Martillos, clavos y demás. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, porque yo tenía un viejo conocido cuyo nombre era Geppetto, ¿sí? Porque Geppetto uno lo asocia con Pinocho. Pero bueno, Geppetto es un nombre, ¿no? Convengamos que, de hecho, Pinocho también es un nombre. Pinocchio, si no me equivoco, son nombres italianos que deben existir. Pasa que nadie más se va a llamar nunca Pinocho a partir de la película, ¿no? Lo mismo ocurre con Macarena. Díganme si luego de la popularidad de la canción ustedes conocen alguno de ustedes, si vos conoces a alguien que se llame Macarena. Hoy ya nadie le pone a sus hijos o a su hija, si es en el caso de tener una hija mujer, nadie le pone Macarena. ¿Por qué nadie le pone Macarena? Bueno, justamente por la canción. Nadie tiene la valentía de arruinarle la vida a su hijo, o a su hija, mejor dicho, poniéndole de nombre Macarena, porque sabe que toda su vida van a asociarla con la canción y toda su vida van a hablar de ella, cantándole toda su vida. La broma será hablar de su nombre asociándola con la canción. Por lo tanto, bueno, hay gente como los del Río que arruinan un nombre, ¿no? Haciendo una canción con el nombre Macarena, lograron que nadie más se llame Macarena. Bueno, Disney logró que nadie más se llame Pinocchio ni Geppetto. Nombres, como te digo, calculo que italianos, pero ninguno más se va a llamar así. O por lo menos serán menos las personas que se llamen de esa forma, o por lo menos ya son menos las personas que se llaman de esa forma desde el lanzamiento de la película, ¿no? Y desde el lanzamiento de la canción. Y así con muchas cosas. Bueno, yo tenía un amigo que se llamaba Geppetto. Sus padres habían desafiado el futuro el futuro luego de una película tal como Pinocho. Ellos pensaron que su hijo podría superar las burlas de los demás, o quizás la asociación de su nombre con la película de Disney, y se animaron a ponerle Geppetto. Geppetto no se dedicó a la carpintería, por lo menos en un 100%, no se dedicó a la carpintería práctica, sino que se dedicó a la cría de pájaros carpinteros, así como de alguna manera siguiendo con la profesión, pero sin dedicarse exclusivamente. Por lo tanto, estaba ligado de alguna manera a la actividad, pero bueno, él no era el que la ejercía. De hecho, nadie la ejercía porque él criaba pájaros carpinteros, pero reitero lo que dijimos en un principio. Un pájaro carpintero es raro que te vaya a construir una mesa de luz. El pájaro carpintero se llama así solamente porque con su pico le pega a los árboles, le pega a la madera. No sé por qué hace eso. Un pájaro que está medio loco, pero bueno, es por eso que se llama carpintero, porque pareciera como si tallara la madera o como si hiciera, como si estuviera trabajando la madera con su pico. Reitero, no sé por qué lo hace. ¿Comerá madera el pájaro ese? Bueno, quién sabe. Entonces, mi amigo Geppetto lo que había
lo que había logrado era tener toda una legión de pájaros carpinteros. O sea, él criaba pájaros carpinteros y esos pájaros carpinteros él los había entrenado para las festividades de su pueblo. Entonces, los pájaros carpinteros lo que hacían cada vez que el pueblo cumplía años era dibujar herramientas de carpintería en el cielo. Entonces, cuando comenzaba el aniversario del pueblo, había afiches pegados, mesas con cosas dulces que habían preparado, que había preparado la gente del pueblo para vender, ferias de pasteles, juegos para los niños y demás, así como se festejan los aniversarios de los pueblos con un festejo estilo kermés. Promediando el evento, mi amigo Gepetto empezaba a enlistar a sus pájaros que él previamente había entrenado y todos los años hacía que los pájaros hicieran acrobacias en el cielo. Todos los años hacía que los pájaros dibujaran figuras extrañas en el cielo. ¿Sí? Dibujaran, por ejemplo, martillos, por ejemplo, clavos, formones, sierras eléctricas, maderas, y luego iban dibujando en el cielo algunos tipos de madera para terminar dibujando en el cielo el mueble directamente armado. Por ejemplo, empezaban dibujando un martillo, entonces los pájaros se alineaban uno al lado del otro para crear la forma del martillo, ¿no? Con sus cuervos. Y la gente debajo, decía, y aplaudía cada vez que se formaba una figura. Luego se formaba la figura de un clavo, luego de otra herramienta, luego de un pedazo de madera, y así sucesivamente para terminar con el dibujo del mueble ya terminado. Y a la gente le encantaba esta estupidez porque todos los años se festejaba el aniversario del pueblo y bueno, todos los años Gepetto llevaba a los pájaros y bueno, a la gente le gustaba porque era un entretenimiento. Pero ¿qué ocurre? Un día los pájaros se escaparon y Gepetto se quedó sin pájaros. ¿Por qué se escaparon? Bueno, los pájaros se sublevaron. Los pájaros estaban hartos de la explotación a los que los sometía a Gepetto, porque claro, los hacía trabajar y entrenar durante todo el año para una fiesta de poca monta, como la fiesta de aniversario del pueblo, y los pájaros, lejos de estar ofuscados con Gepetto, que no lo estaban, ellos no estaban enojados con Gepetto, ellos sentían que estaban para más. Por lo tanto, un día que Gepetto se olvidó de cerrar su jaula, los pájaros volaron buscando un destino un poco más agradable, por ejemplo en Alemania. Ellos querían ser un poco más famosos, ellos querían participar de fiestas más importantes. Por lo tanto, se aliaron y un día que encontraron la jaula abierta dijeron: ahora es el momento, libertad, 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 vayámonos de aquí y con rumbo a Berlín. Y así salieron volando los pájaros carpinteros sin que Gepetto se diera cuenta, ¿no? Y bueno, cuando Gepetto se despertó se dio cuenta que no tenía pájaros carpinteros, lloró mucho tiempo, ¿no? Porque no tenía pájaros carpinteros. Luego habló con la gente del pueblo, les explicó la situación, les explicó que el año siguiente no habría espectáculo de pájaros porque los pájaros se le habían escapado. La gente también lloró con él, ¿no? Era muy gracioso ver casi me siento mal por decir que era muy gracioso, pero bueno, todo el pueblo lloraba a la vez. Esto causó una inundación en el pueblo, ¿no? Todo el pueblo llorando a la vez por los pájaros de Gepetto. Esto causó una inundación y todo el pueblo se inundó y la gente tuvo que huir. La gente del pueblo, con todo el pueblo inundado y
sus casas viéndose amenazadas y sus pertenencias amenazadas por el agua, o por las lágrimas, en realidad, de la gente que había inundado el pueblo. Bueno, la gente tuvo que tomar sus pertenencias y emigrar a pueblos vecinos. De esa manera fue como el pueblo vio cómo se terminaba su corta vida, y el lugar donde ese pueblo se encontraba hoy, hay una laguna allí. Sí, hay una laguna que terminó por conformarse con las lágrimas de los vecinos que lloraban junto con Geppetto, que no supieron frenar a tiempo, ¿no? Porque si hubieran llorado pero hubieran frenado a tiempo, hoy en día quizás el pueblo existiría, pero bueno, no hay nada. Menos mal que los pájaros carpinteros huyeron. Ocurre que también podemos hablar de una profecía autocumplida, ¿no? Porque si los pájaros carpinteros no hubieran huido, Geppetto no hubiera llorado, los vecinos no hubieran llorado y el pueblo no se hubiera inundado. Pero bueno, no hay mal que por bien no venga. Hoy los niños de los pueblos vecinos tienen una laguna en donde jugar. La moraleja del día de hoy podría llegar a ser ojo con las profecías autocumplidas, ¿no? O sea, ojo con las profecías autocumplidas me suena como bastante ambiguo, o por lo menos demasiado poco concreto. Pero muchas veces, ¿vieron cómo funciona la profecía autocumplida? O sea, uno piensa que va a pasar algo, por eso obra en consecuencia, y la forma en la que uno obra es lo que termina de alguna manera produciendo los hechos que de otra manera no se hubieran producido. ¿Se entiende? Es como cuando en las películas se habla de los viajes en el tiempo. Cada vez que alguien viaja al pasado, por ejemplo, ¿no? Puede llegar a mover algo, puede llegar a hacer algo que puede llegar a condicionar el futuro, puede llegar a cambiar el futuro. Pero ocurre que, qué sé yo, ese algo que esa persona que viaja al pasado termina moviendo o haciendo, es lo que da lugar a que las situaciones en el presente se desarrollen como se están desarrollando habitualmente. Esto significa que si esta persona del futuro no hubiera viajado al pasado, el presente no sería como es. Pero ocurre que si el presente no fuera como es, esta persona no hubiera viajado al pasado. Por lo tanto, la vida se convierte en un círculo, en un bucle sin fin. Por lo menos para los guionistas de Hollywood, ¿no? Que son los que nos han enseñado todo lo que sabemos sobre viajes en el tiempo. Todos los directores, todos los productores, todos los guionistas comparten, parece, esta visión de profecía autocumplida cuando se habla de viajes en el tiempo. Nadie todavía puede asegurar que los pájaros hayan huido sabiendo que el pueblo se iba a inundar. Los pájaros huyeron porque querían un futuro mejor. Pero bueno, hay gente que dice que los pájaros sospechaban que el pueblo se inundaría, es por eso que escaparon. Pero ocurre que si los pájaros no hubieran escapado, el pueblo no se hubiera inundado. Por lo tanto, allí es donde aparece la profecía autocumplida y allí es donde comienza el bucle. Ese bucle sin fin que da lugar a los viajes en el tiempo, que da lugar a la vida, quizás, en el pueblo de Geppetto. En fin, las profecías autocumplidas son eso. Son cosas que nosotros tenemos miedo que ocurran
y hacemos algo para que no ocurran. Pero eso que nosotros hacemos es lo que termina desatando que aquello a lo que le teníamos miedo ocurra. Por eso es mejor quedarse en una actitud pasiva. Por eso lo mejor es no hacer nada. Yo creo que la moraleja del día de hoy, para cuidarse de las profecías autocumplidas, es no hacer nada. Directamente tomar una actitud 100% pasiva y no hacer nada. Ojo que puede llegar a tener sus beneficios el no hacer nada. Quizás tenemos que dejar de intentar ser artífices de nuestro propio destino y dejarnos llevar un poco hacia donde la marea nos quiere llevar. Quizás nosotros pensemos que podemos ahogarnos si no nadamos. Quizás nosotros pensemos que algo nos puede pasar, algo nos puede ocurrir. Pero seguramente la marea termine llevándonos a la orilla y termine sacándonos, sanos y salvos. Allí, en ese momento y solo en ese momento, nos daremos cuenta que muchas veces es mejor no nadar y dejarse llevar hacia donde la marea quiera llevarnos. Justamente, ¿no? Dejarse llevar hacia donde nos quieran llevar. Bueno, se entendió. Si llegaste hasta acá y estás todavía escuchando, significa que no te pudiste dormir. ¿Y por qué no te pudiste dormir? Si yo te dije que te duermas. Bueno, patreon.com/podcast para dormirse para encontrar más episodios, si es que necesitas algún episodio más, si es que todavía no te pudiste dormir, y bueno, de esa forma también poder colaborar con el podcast. Y si ya te dormiste y ahora mismo estoy gastando palabras en vano, ahora mismo estoy aquí pudiendo ir en busca de los pájaros carpinteros, yo no sé por qué no me avisaste que ya te dormiste. Me hubieras avisado y no estaría aquí. Permiso, voy a ver si puedo recuperar los pájaros carpinteros y crear un pueblo nuevo para hacer piruetas con ellos en el aire y de esa forma, bueno, poder fundar un pueblo nuevo, ¿quién te dice? Y que después en el futuro tenga yo una estatua en ese pueblo como fundador. Permiso, voy a buscar más pájaros. Dulces sueños.